Buenas tardes, soy Gabriele Finaldi, director adjunto de conservación del museo, y es un placer dirigiros unas palabras esta tarde. Esta es la última de la serie de conferencias dedicada a la exposición de las furias, y la exposición tenéis pocos días ya para verla, hasta este domingo, y luego ya no se podrá ver. Por tanto, les invito a que aprovechen la oportunidad que ofrecen esos últimos días. Bien, pues había pensado empezar con una imagen alegre para dar buen inicio a esta conferencia. Siendo hoy, decimos, la tarde antes de un fin de semana largo, me parece que lo más apropiado es pensar en esa conferencia como una especie de danse macabre divertida. Por eso empezamos con esta escultura de Cosimo Fanzago en el gran claustro de la Cartuja de San Martino. Es uno de los lugares más bellos del mundo, y los que no lo han visitado pues les recomiendan que hagan rápidamente el viaje a Nápoles y suban a Castel Sant'Elmo y visiten el magnífico monasterio Cartuja de San Martín. Pues en medio de la extraordinaria opulencia de la decoración de la Cartuja de San Martino, donde participaron algunos de los grandes artistas de toda Italia en su decoración, con esta escultura y con otras muchas de calaveras en el claustro grande, los monjes se tenían que acordar que tempus fugit, que sic transit gloria mundi, y sobre todo vanitas vanitatum. He titulado esta conferencia con total descaro: horror, tortura y sufrimiento en el arte del Reino de Nápoles. Primero porque es desde luego llamativa, y en segundo lugar porque realmente se puede decir que la estética del horror, una frase que podemos decir ya tiene carta de naturaleza en el discurso histórico-artístico, ha resonado mucho en el proyecto expositivo de las furias. Y es un filón importante en el arte napolitano de los siglos XVII y XVIII. En Nápoles, desde los tiempos de Plinio el Joven, que describió la erupción del Monte Vesubio en el 79 Anno Domini, había una conciencia agudísima que la extraordinaria belleza de la ciudad, la costa y la campiña de Parténope, mítica fundadora de la ciudad, la belleza de la ciudad cantada por los poetas antiguos, medievales y modernos, estaba peligrosamente cercana a la destrucción y al aniquilamiento total que podía sobrevenir en cualquier momento. Recuerdo que a mediados de los años 90 se organizó en el Castillo de Praga una exposición sobre el arte de Nápoles en la primera mitad del siglo XVII, que se titulaba Pintura napolitana, de la erupción del Monte Vesubio del 1631 a la Gran Peste de 1656. Ya entonces pensaba yo que cualquier napolitano con un mínimo de autoestima y una dosis saludable de superstición, el cuerno de la suerte y el crucifijo para la protección divina se llevan juntos hoy en el cuello, como se lleva haciendo desde hace siglos, no se acercaría ni de lejos a esta manifestación artística. No sé si al elegir este título, Pintura napolitana de la erupción del Monte Vesubio a la Gran Peste, falló el departamento de marketing, o si su intención era de hacer entender que la historia de Nápoles se desarrollaba entre calamidades naturales y provocadas, desastres de varios tipos, militares y económicos, revoluciones populares y brutal represión y peste bubónica. Por esto era tan importante contar con unos santos protectores de mucho poderío, y uno de ellos es precisamente San Genaro, obra de Andrea Vaccaro en
un cuadro que está en nuestro museo. Aquí vemos al santo sorvolando la ciudad, la vemos aquí abajo, una gran ciudad, una de las ciudades más grandes de Europa en este momento, con el gran puerto, con el Palacio Real en esta zona, el castillo del Maschio Angioino y el Palacio Real en esta zona. San Gennaro pues, es un santo muy poderoso que, como todo el mundo sabe, sigue haciendo milagros todos los años, convirtiendo la sangre, que es polvo, convirtiéndolo en sangre líquida en las dos fiestas de San Gennaro a lo largo del año. Como no va a haber muchos momentos de alegría en esta conferencia, aprovecho ahora para introducir una nota de diversión. A partir de aquella exposición en Praga, con aquel título tan atractivo, he estado recopilando una pequeña colección de títulos curiosos, absurdos o cómicos de exposiciones. Acabo de añadir uno muy recientemente de una exposición que se ha inaugurado hace unas pocas semanas en Ciudad de México. Una versión de la exposición procedente del Musée d'Orsay en París, donde se tituló Masculin, Masculin. Pues en México lleva el título El hombre al desnudo, que me parece muy bien, y el subtítulo añadido, creo, sin el más mínimo sentido de ironía, Dimensiones de la masculinidad, a partir de 1800. No he visto la exposición y solo puedo suponer que el número se refiere al anno domini y no a una medida física. Nuestra exposición, en cambio, tiene un título y una imagen extremadamente serios. Y nos ha brindado la oportunidad para reflexionar sobre la representación de la pena, el dolor y el castigo, entendidos como intención artística, que quiere suscitar una reacción de pasmo y de horror en el espectador. Pasmo y horror que puede tener una finalidad emocional, estética, es decir, causar admiración, o también moralizante, es decir, la idea que a través de la imagen del horror se disuade el espectador a realizar ciertos comportamientos. En Nápoles, Ribera es el gran maestro de la estetización de la violencia y la crueldad, hasta el punto de haber creado una leyenda negra que se vio alimentada en el siglo XIX por unos versos muy efectistas de Byron y Gautier, archicitados, pero no por esto menos poderosos. Spagnoletto tainted his brush with all the blood of all the sainted, dice Byron. Spagnoletto mojó su pincel con la sangre de todos los mártires. Gautier dedicó una poesía a esta pintura sur le Prométhée du Musée du Prado, creyendo que era un Prometeo y no un Ticio, que es lo que realmente es, donde habló de Toi, cruel Ribera. Tú, cruel Ribera, eres más duro que Júpiter. Júpiter es el que castigó a Prometeo o a Ticio. Tú, cruel Ribera, eres más duro que Júpiter. Del hueco de sus flancos, con espantosos cortes, haces manar entre torrentes de sangre cascadas de entrañas. El horror del castigo de Ticio, y no de Prometeo, como lo llama Gautier, no se concentra solamente en este detalle, sino en la asfixiante composición en la que el gigante impotente intenta mover sus brazos y piernas encadenados, pero no puede. Ni hay espacio pictórico para hacerlo. Dentro de la negra prisión del Hades, sus extremidades intentan rotar como los brazos de un molino, creando la lúgubre forma de una svástica.
pero está sujeto a una pena eterna de la que nunca se podrá liberar. Mi compañero Miguel Falomir, comisario de la exposición, en el texto del catálogo de las Furias, trae a colación en relación a este cuadro un texto de Séneca, en que narra cómo el pintor griego, Parrasio, torturó hasta la muerte a un esclavo para captar la expresión de dolor en su rostro. Rivera lo lleva a los extremos máximos en la expresión de Ticio, la boca abierta de la que sale un terrible grito, la violenta angularidad de las formas de la cara sombreada y la frente arrugada donde acumula materia pictórica en estas especies de cordilleras, hasta tal punto que el relieve físico crea sus propias pequeñas sombras en la superficie del cuadro, enfatizando así la fisicidad y la veracidad de la representación. En la exposición se incluye también esta gran obra de Salvator Rosa, probablemente pintada en Roma. Salvator Rosa era de origen napolitano, muy orgulloso de sus orígenes, aunque no vivió mucho tiempo en su ciudad natal. Y al representar este tema, que es Prometeo en este caso, para un público romano, quiere hacer gala de las características de obscena atrocidad de la escena, la particular estética del horror napolitano. Es decir, hay una cierta entendimiento que este tipo de tema violento o brutal tiene un origen hasta geográfico, que es la práctica artística en la ciudad de Nápoles. Como comentaba el veneciano Paolo Vendramín, se cita también en el catálogo, es un cuadro que quiere implicar todos los sentidos del espectador, hasta conseguir que se oiga el grito de dolor del héroe, y realizando para el espectador una especie de autosustitución psicológica, según la cual, en palabras del citado Vendramín, todas las veces que veo vuestro maravilloso Prometeo, se dirige a Salvator Rosa, me parece que el águila me arranque el corazón a mí, no a él. Entonces, por la intensidad, la agudeza del dolor representado, pues el espectador casi se autosustituye a la figura protagonista de la obra. De hecho, la contemplación de cuadros como estos, como este, comportaba ciertos riesgos y peligros importantes. Casi en vida de Rivera, el escritor y pintor Joaquín von Sandrart, que llegó a conocer el artista en Nápoles, parece ser que José Rivera actuó de anfitrión a Sandrart en los primeros años 30, como decía, y lo llevó a visitar varios talleres de artistas, entre el que estaba el de Massimo Stanzione. Es una información interesante porque siempre se ha pensado que eran enemigos Rivera y Stanzione. Pues él cita, mucho más tarde naturalmente, una historia según la cual el coleccionista Lucas van Uffel, coleccionista de Ámsterdam, tenía un Ticio en el infierno atado a una roca de Rivera, y cuenta que su mujer, la mujer de Lucas van Uffel, Jacoba, por haber contemplado durante su embarazo, en particular el Ixion, de una serie de furias, que todos eran de Rivera, dio a luz un niño que tenía mal formadas las manos. Es decir, la contemplación de estos cuadros pues, causaban una reacción no solamente emocional, sino hasta física en los que las contemplaban.
Ribera tenía un gran interés en los rasgos faciales del dolor. Los vemos no solamente en las furias, sino también en otro tema que practica varias veces a lo largo de su carrera, que son los rostros de Marsias, el sátiro que se atreve a oponerse a Apolo en un duelo musical y acaba siendo castigado, desollado por el dios. Aquí vemos la escena que se encuentra en Nápoles, hay otro ejemplo espectacular en el Museo de Bruselas, y podemos ver que el efecto que le aplica al rostro de Marsias es muy parecido al que le aplica también a Ticio. Y la idea que expresa Paolo Vendramín respecto al cuadro de Salvator Rosa es eminentemente aplicable también a este cuadro, es decir, es un cuadro que tiene sonido, es un cuadro que viene con sonido, con un sonido terrible y terrificante, y esto lo podemos ver también por la reacción interna dentro de la escena de los sátiros que no pueden escuchar el terrible grito que emana de la boca de su amigo y compañero, el sátiro Marsias. Podemos comparar la cabeza de Marsias con el estudio de narices y bocas de 1622. La estampa la pueden ver también en la exposición, la hemos colgado al lado del Ticio de Ribera. El efecto es muy parecido. Y podemos comparar esos estudios de bocas abiertas, como si emanando un grito terrible como el de Marsias, con la misma figura mitológica. Y también pues, este detalle menos comentado, que es la nariz con unos ojos que parecen cerrados, no se llega a representarlo del todo, como que no quieren escuchar, no quieren ver. Yo quisiera acercar esta estampa a otro objeto de arte, que es este. Se trata de una tête d'expression en cera, y no es una justaposición casual. La cabeza en cera, por el tema, lo hemos descrito ahí, el tema lo hemos descrito de ahí, el alma en el infierno, es obra del suegro de Ribera, Giovanni Bernardino Azzolino, pintor y escultor ceroplasta de origen abruzzese, cuya hija se casó con Ribera en 1616. Por lo menos durante un tiempo trabajaron codo a codo, porque sabemos que Azzolino tenía una casa enfrente del Palacio Real, al lado de la iglesia de Santo Spirito de Palazzo, y Ribera pues tenía también su propiedad, su casa en este mismo lugar, es decir, eran vecinos, es la tradición napoletana, te vas a vivir al lado de tus suegros. Pues Azzolino se especializó en las representaciones en cera, no exclusivamente del alma en infierno, sino también en los novissimi, las representaciones de los novissimi, las 4 últimas situaciones del hombre. Y aquí podéis ver 2 de ellos. Veis que la figura del alma en el infierno, a la izquierda, que aquí se presenta con todo su complemento de fuego, llamas y demonios, pues forma parte de un conjunto. En este caso está emparejado con otra obra que representa el alma en el purgatorio. Raffaele Soprani, que es el biógrafo de los artistas genoveses, incluye una breve reseña sobre Azzolino, porque Azzolino tenía una relación muy especial con un gran coleccionista genovés que se llamaba Marcantonio Doria. Por tanto, siendo una
biografía, una colección de biografías de artistas genoveses. Curiosamente nos encontramos una breve y extraña biografía también de Giovan Bernardino Azzolino. Y cito en italiano, es perfectamente entendible. Dice que Azzolino en 1610, es decir, antes de que Rivera llegara a la ciudad, por tanto, el origen de estas obras precede la llegada de Rivera a Nápoles, hizo para Marcantonio Doria, en pequeñas figuras en cera, 4 mezze figure rappresentative dei novissimi. Nei volti di quelle, rispettivamente, spiravano gli affetti di un'anima beata, es decir, la idea era trasladar las emociones, los sentimientos, gli affetti, como se llamaban por aquel entonces, de estos distintos estados. Gli affetti di un'anima beata, d'una condannata a patire, ma con la speranza dell'eterno contento, es esta también, de la terza finta dentro de uno scheletro, no corresponde exactamente a esta sería el alma en el limbo, e della quarta esprimente nell'orrendo abisso l'idea di una rabbiosa disperazione, lavori di spiritosa ed efficace energia. La serie exacta que hizo para Doria no se conoce, pero existen otras de Azzolino que nos pueden dar una idea de las obras con las que este artista cosechó cierta fama. No solamente voy coleccionando títulos de exposiciones, sino también ejemplos de estas pequeñas ceras. Se encuentran diversas en España. Si en vuestras visitas a museos o conventos o encontréis ejemplos, me interesaría tener noticia de él, me pueden escribir al museo. Se encuentra en Roma, pero este es un caso muy interesante, claramente estaba utilizando el mismo molde para las figuras, añade en el centro pues, el hombre que está en el lecho de muerte, rodeado por los 4 novissimis, para ver a dónde acabará. Y me lo encontré hace unos años en el convento de la Encarnación de los Carmelitas Descalzas en Peñaranda de Bracamonte. El conde de Peñaranda fue virrey de Nápoles en los años 60 del siglo XVII y seguramente se encontró ejemplos de algún coleccionista o marchante y se lo pudo comprar y llevar a España. Estos temas claramente requerían cierta competencia en el manejo de las expresiones, aunque estamos lejos del registro de emociones sobresaliente que tiene Rivera, el yerno de Azzolino. Esta obra, por ejemplo, del Juicio Final, una pintura, se encuentra en el Colegio del Cardenal en Monforte de Lemos y seguramente fue encargo directo a Azzolino del virrey conde de Lemos, que fue virrey de Nápoles entre 1610 y el 1616. A la izquierda aparecen las almas con expresión serena, son conducidas por unos ángeles al cielo, mientras que otras a la derecha, gritando o mordiéndose desesperadamente las manos, son azotadas por un demonio que las lleva al castigo eterno. Prometo no voy a enseñar más obras de Giovan Bernardino Azzolino. Los martirios de santos se podían convertir en focos para la puesta en escena de episodios particularmente crueles. El deshuello del apóstol Bartolomé, martirizado por los paganos en Armenia, es un caso privilegiado. Y aquí vemos un ejemplo bastante truculento del mismo Rivera, ejecutado en 1618-19, nada más llegar a Nápoles desde Roma y viviendo todavía en casa de su suegro Azzolino, para el virrey duque de Osuna. Se encuentra efectivamente en el Museo de la Colegiata de Osuna, lo tuvimos en el museo
hace unos años cuando presentamos la exposición El joven Rivera. El verdugo sostiene el cuchillo entre los dientes mientras mete la mano derecha ensangrentada entre la piel del santo y sus músculos y arranca la piel con la mano izquierda. La anatomía del brazo desollado está claramente estudiada del natural y es notable que a través de su suegro Rivera pudo tener mucho contacto con profesionales de la medicina, distintos miembros de la familia Azzolino, o eran médicos o estaban casados con médicos. Y posiblemente fueron estos parientes del artista, parientes políticos del artista, que le facilitaban oportunidades para poder estudiar la anatomía humana. Pero otros artistas no querían ser menos que Rivera. Así es como representa, por ejemplo, la escena Andrea Vaccaro, la misma escena, el más clasicista de los naturalistas napolitanos. Es decir, que el espectador se espera, exige una representación brutal y violenta de este tema. Aunque sea un tema de devoción, pues esto es lo que el espectador napolitano o el que encarga la obra a un napolitano se espera. El desuello también se puede convertir en un tema divertido. En la fábula de la vieja desollada, que se cuenta en la primera giornata del Pentamerone, una colección de fábulas publicadas en Nápoles en 1634-36, conocido más bien como L'Ocunto dei Licunti, la historia de las historias, narra una de las fábulas en el primer día. Se llama Pentamerone, como el Decameron de Boccaccio, son 5 días y en cada día se narra una serie de fábulas. Narra una de esas historias de dos viejas feísimas. Está escrito en napolitano, pero lo voy a citar en italiano. Dos viejas que eran il riassunto delle disgrazie, il protocollo delle difformità, il libro maestro della bruttezza. Así eran estas dos señoras, pues intentan hacer que un rey se enamore de ellas, pero consciente de su bruttezza, pues entonces deciden esconderse y hacer que el rey se enamore más bien de su voz. Y una de ellas se introduce en la cama del rey durante la noche y estira toda su piel, haciendo un bulto grande detrás de la cabeza con una cuerda para que no se nota que la piel es toda flaca o floja, no sé cómo se dice. Y durante la noche pues el rey se junta con esta mujer y cree que se está juntando con una bellísima jovencita. Pues al despertarse ve lo feo que es esta señora y entonces decide tirarla por la ventana. Se cae en un árbol. Como las fábulas son fábulas, pasan por ahí unas hadas y estas hadas le hacen el favor de convertirla en una bellísima princesa que luego se casa con el rey. La otra hermana, naturalmente muy celosa de lo que había sucedido, pues le pregunta constantemente ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para convertirte en una princesa tan bella? La hermana no le quiere contar la historia y al final, para quitársela de encima, le dice, mira, me he ido a un barbero y me he hecho desollar. Y entonces la hermana pues hace precisamente esto, se va a un barbero y le pide al barbero que la vaya desollando, cosa que el barbero dice, pero ¿estás segura? ¿Estás segura que le tengo que desollar? Dice, sí. Y pues preguntado varias veces, el señor barbero hace como aquel, dice que lega el asno donde quiere el patrón. Entonces hace lo que dice la señora, que naturalmente se desangra y muere. Esta es la bella fábula que narra L'Ocunto dei Licunti en el primer día. Es interesante porque el subtítulo de este libro, L'Ocunto dei Licunti, es
lo conto dei Conti, ovvero lo trattenimiento dei piccirilli, es decir, la diversión para los niños pequeños. Entonces, si tenéis nietos o hijos pequeñitos, pues le podéis regalar lo conto dei Conti. Muy instructivo. Pasamos a Francesco Guarino y la representación de Santa Ágata, una santa que tenía una gran devoción en la ciudad de Nápoles y en el territorio alrededor de la ciudad. Pues en el año 1637 es encargado Guarino de realizar una serie de escenas de la vida de Santa Ágata para la bóveda de la iglesia de Santa Ágata Irpina, que se caracterizan por el crudo realismo que podéis ver en este cuadro. Claramente el modelo es Ribera, el martirio de San Bartolomé, no tanto los cuadros que hemos visto, sino más bien una estampa que era muy conocida y muy copiada, que inspiró toda una serie de obras de arte. Pues aquí con una especie de crudo realismo desapasionado, pues vemos como el verdugo le está cortando el pecho como si fuese simplemente un trozo de carne a la santa. Pues la santa tenía mucha devoción, como he dicho, algunos de sus cuadros son cuadros para iglesias, por tanto tienen una carga, decimos, principalmente religiosa, y otros, en cambio, están hechos para galerías. Entonces son cuadros de temas religiosos, pero son obras para galerías de ricos coleccionistas. Y es el caso de esta magnífica Santa Ágata, es decir, la misma santa. A primera vista no está claro quién es la santa, pero en el momento que ves toda la sangre que le rodea el pecho, pues se puede entender quién es la representada. Una obra que, desde luego, tiene un inquietante y sorprendente erotismo. Esa es una de las obras maestras de la pintura napolitana en el Museo de Nápoles, pero nosotros en el Prado también tenemos nuestra propia Santa Ágata de Andrea Vaccaro, el artista que acabamos de ver hace unos momentos, pues en nuestra propia colección. Giovanni Battista Caracciolo, que es contemporáneo y colega de Ribera, de Stanzione, de Francesco Guarino, un poquito más joven que Andrea Vaccaro, pues representa en la capilla de San Gennaro, en la Cartuja de San Martino, distintos episodios de la vida de San Gennaro. Aquí vemos la escena de su martirio y su tortura, y vemos al santo extendido en el potro, creo que se dice. Es una escena de tortura que se introduce dentro de una suite, de una serie de imágenes de la vida del santo, llevando hasta su decapitación. Y muestro esto porque a continuación les enseño un dibujo de Ribera que muestra una escena de tortura que parece ser inspirada por la historia de San Gennaro, pero no es nada claro que esto es lo que representa, más bien parece ser una escena de tortura y de ejecución anónima, casi como si fuera una especie de escena de género. Es decir, vemos esta figura en el centro como si fuera el santo en el potro, y vemos también esta figura de rodillas que cruza sus brazos como un santo, como un mártir, y este torturador que está a punto de cortarle la cabeza, que es la forma en que murió San Gennaro, patrono de Nápoles. Pues la tortura y la ejecución capital formaban parte de la escenificación pública de la administración de la justicia en las sociedades modernas. Nápoles no es un caso especialmente diferente de otras capitales, pero por el particular sistema de gobierno que tenía, es decir, era un virreinato
de la corona española y los virreyes ocupaban el cargo durante un periodo breve, típicamente 3 años, esta circunstancia hacía que los virreyes intentaban imponer su autoridad personal a golpe de justicia sumaria, castigos inmediatos, ejemplares y a menudo brutales. Me parece, perdón, aquí viene la imagen de la ciudad, que es el otro protagonista de esta conferencia. Me parece bastante ilustrativo que la gran vista de la ciudad de Nápoles, realizada por Alessandro Baratta, obra maestra de la cartografía napolitana, publicada en 1629, en la Piazza del Carmine, estamos en esta zona aquí, en los límites de la ciudad, vamos a un detalle, en la Piazza del Carmine, esta es la iglesia del Carmen, aquí a la derecha, donde se realizaba el mercado, por tanto también Piazza del Mercato, se representa, como si fuera una actividad absolutamente normal y típica de esta zona de la ciudad, pues un ahorcamiento. Esto creo que tiene que ser los puestos del mercado. Aquí vemos a un asno y aquí pues un ahorcado y un niño que está mirando como si todo fuera lo más natural del mundo. En el cuadro todavía anónimo que se encuentra en el Museo de San Martino, se representa el edificio del Tribunale de la Vicaría y aparece ahí un hombre colgado por las manos en una cuerda. Aquí. Es el edificio donde se administraba la justicia civil y criminal en la ciudad de Nápoles y hasta hace poco pues, se seguía utilizando. Era el edificio principal de los tribunales de Nápoles, hasta que han construido una nueva zona a las afueras y esta ya tiene muy poca actividad. No es casual, creo yo, en este cuadro, la cercanía física del torturado con el gran escudo de los Austrias en la fachada. Es el Estado que administra la justicia y castiga el malhechor, y lo castiga con intención de ejemplaridad. Algunos de los dibujos de Rivera parecen documentar formas contemporáneas de tortura del que el artista parece haber sido testigo directo. Esta escena de Inquisición muestra a un hombre colgado en una garrucha que está siendo interrogado por un togado. A la mesa está sentado un fraile gordo dispuesto a anotar la confesión. Lo que realmente llama la atención y parece confirmar la veracidad de la escena, haciendo que este dibujo sea casi un documento de reportaje gráfico, es la posición de los brazos de la víctima, ya completamente dislocados por la larga duración de la tortura. Además, la víctima ya no aguanta más y ha perdido el control de sus funciones corpóreas y está defecando involuntariamente. Otro dibujo de Rivera muestra una forma de tortura por la que la víctima se va lentamente estrangulando y asfixiando mientras va perdiendo fuerza para sustentarse. La leña acumulada en la parte baja del dibujo demuestra que va a ser a continuación quemado. Este tipo de ejecución estaba reservada para los herejes y profanadores. Se puede comparar la escena con la estampa titulada La hoguera
de Jacques Callot, parte de la serie llamada Las grandes miserias de la guerra de 1633. Vemos la figura aquí al centro, aunque aquí en particular está siendo agarrotado. La inscripción en francés aquí abajo explica que este castigo estaba previsto para los que destruían y profanaban iglesias. En el caso del dibujo de Ribera, la firma en grandes letras hace pensar que el dibujo tenía algún significado especial para el artista, o que firmaba la escena como testigo ocular. Yo he visto esto. Es uno de los poquísimos dibujos de Ribera que llevan firma. Terminamos esta sección de la charla dedicada a la tortura y al espectáculo del sufrimiento con la vista de la entrada triunfal de don Juan José de Austria en la ciudad después de haber aplastado la revuelta popular de Masaniello en 1648. Aquí vemos que está entrando acompañado pues, por el cardenal, por los altos oficiales y nobles del régimen español, y está siendo recibido por los nobles y por los electi de la ciudad, y recibe las llaves de la ciudad. El detalle al que quiero llamar la atención evidentemente no es esto, sino más bien este. Donde podemos ver las cabezas cortadas de los jefes de la rebelión antimonárquica y antiespañola que fueron expuestos como objetos de horror y oprobio en el lavadero público. El canónigo Carlo Celano, que había participado en la rebelión de Masaniello, luego se ordenó sacerdote, escribió en su guía de Nápoles en 1692, titulada Le notizie del bello della città di Napoli. Y ahí, hablando en la giornata quinta, habla de la peste. Dice, nell'anno infaustissimo 1656, la nostra povera città fu assassinata da una fierissima pestilenza che in soli 6 mesi mieté con orrori da non potersi scrivere, se non da chi l'ha veduto, come io, 454.000 personas, es decir, casi medio millón de personas, es decir, más de la mitad de la población de la ciudad, casi la mitad de la población de la ciudad, murió en la peste de 1656. Non vi era più luogo, no había lugar donde sepelir, né chi seppellisse, no había gente suficiente para sepultar a los muertos. Videro questi occhi miei, questa strada di Toledo, la calle principal de la ciudad, donde yo vivía, così lastricata di cadaveri che qualche carruaje che andava a palazzo non poteva camminare se non sopra carne battezzata. Esta es cómo introduce Celano la descripción del estado de la ciudad a raíz de esta pestilencia que duró 6 meses. Es la última parte de mi conferencia. Algo del horror que describe Celano se puede percibir en los cuadros de Coppola y de Gargiulo que muestran ambos la plaza Mercato, es decir, la plaza que hemos visto antes en el mapa de Baratta, en el tiempo de la peste. Cuerpos abandonados en la calle, oficiales que intentan mantener alguna semblanza de orden, frailes que, desesperados, no saben qué hacer para dar algo de consuelo a los enfermos.
y cuerpos desnudos, cubiertos, llevados en carretas. El Museo del Prado adquirió hace unos pocos años este magnífico dibujo, hasta entonces completamente desconocido, de Ribera. No puede ser claramente la peste del 56 porque Ribera murió en el 52, pero sí que hubo otros brotes pequeñitos de peste o de peste bubónica o otros tipos de peste en la ciudad, y seguramente se fijó en una escena en uno de estos episodios. Pues aquí vemos a un becchino, como se le llamaba, un becchino, un enterrador, que lleva a sepultar un cuerpo. Aquí tiene su contenedor de agua para beber. Y delante del becchino, del enterrador, camina un niño con un molinillo. Un molinillo es un juguete, naturalmente, pero es también símbolo de la locura. Pues peste, muerte y el sinsentido se unen en esta extraordinaria imagen. Empezamos la conferencia, este periplo, en San Martino, y ahí es donde terminaremos. Domenico Gargiulo pintó este gran exvoto para los cartujos de San Martino, firmándolo en 1657. Agradeciendo a Dios que había protegido la comunidad monástica de la peste por la intercesión de la Virgen, de San Bruno y del patrón del monasterio, que es San Martín. Aquí vemos la personificación de la peste que camina por encima del cuerpo de un eclesiástico. Esta es la vista más o menos desde el convento de San Martino, desde la cartuja de San Martino, mirando hacia abajo, se puede ver al fondo pues el Vesubio y la ciudad a la izquierda, el Golfo de Nápoles a la derecha. Desde lo alto del monte se ve la desolación en las calles y plazas, cuerpos abandonados por todas partes, una escena desde luego bastante parecida a la que acabamos de ver en el dibujo de Ribera, y esos soldados indicando con el dedo hacia abajo, donde hay esta terrible escena de cuerpos abandonados o cuerpos llevados a la sepultura. Otro detalle realmente chocante, quizás a la derecha del cuadro, donde vemos cuerpos flotando en la bahía de Nápoles, como grandes peces blancos, con las tripas infladas, como hemos visto también en la escena de la Piazza Mercato. Pues el artista se incluye entre los personajes de la escena, como hemos dicho, es la comunidad monástica. Hay una inscripción que describe quién encargó la obra, es el prior de la cartuja. Y el artista se autorrepresenta aquí, es el que ve, es el que reflexiona, es el que interpreta y da forma visual a lo que ha ocurrido en su ciudad. Gargiulo, conocido también como Micco Spadaro, porque su padre había sido fabricador de espadas, se autorrepresenta en el cuadro con paleta y pinceles en la mano derecha. Es pura casualidad, pero el cuadro coincide casi exactamente con las Meninas, donde se autorrepresenta Velázquez. Apoyando la izquierda la mano derecha, en el pecho, dando fe de que lo que representa es verdad.
representa su gente, su ciudad, sus desgracias y sus santos protectores. Por tanto, para terminar, horror y providencia se mezclan en esta imagen, que se convierte en, como digo, imagen definitoria del arte napolitano del siglo XVII. Muchas gracias por su atención.